Hola amigos, estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo siempre con ustedes este horario de la obra misionera en Argentina y desde Argentina hacia todo el mundo. Y hoy tenemos el privilegio de estar en comunicación con el pastor Daniel Bianchi. Hola Daniel, Dios te bendiga. Hola Carlos, qué alegría de estar en este programa, tantos años en la pantalla y ser parte en este momento con mucha alegría. Muy bien, gracias al Señor. Daniel Bianchi, director de Lausana para América Latina y de Conexión Oriental. Y entre otras cosas me gustaría mencionar a los amigos que nos están viendo en este momento. En el año 1979, Daniel entró al barco Dulos de Operación Movilización, y desde 1988 hasta el 1996, director de OM en Argentina. En el año 1996 fundó la institución de OM aquí en nuestro país y la agencia, que es la Agencia Misionera Internacional, y también fue director o vicepresidente, de Comiván Internacional. ¿Cuánto currículum, Daniel? Realmente nos sorprende, pero a la vez nos anima a tenerte aquí en el programa porque queremos que la gente con ya trayectoria pueda estar dándonos palabra de aliento, palabra de gracia. Realmente quisiéramos una introducción de todo esto. Gracias Carlos. Bueno, estos años de servicio han sido gracias a la maravilla que Dios hace con nosotros de poder guiarnos y mostrarnos de alguna manera que lo que tenemos Él lo usa cuando estamos dispuestos y cuando estamos fieles y sobre todo cuando sabemos que lo mejor que nos puede pasar es servirle. Así que en la medida que ponemos nuestras manos en el arado, como dice la Escritura, y miramos hacia adelante y caminamos con Él, queremos agradarle y sobre todo Misiones está en el corazón, nos unimos a una aventura muy especial que no tenemos idea por dónde el Señor nos va a llevar. Y en estos años, como vos hiciste un paneo así, desde muy jovencito, a bordo del barco de Operación Movilización, luego sirviendo en el exterior, luego volviendo a Argentina para facilitar que otros salieran y a través de programas de capacitación, conferencias, encuentros de jóvenes, en tiempos donde el tema de misiones no se hablaba en Argentina, abriendo el surco, abriendo el terreno, siendo parte de esos sembradores, ha sido una bendición. Y en ese camino de misiones, como mencionabas, sirviendo con varias entidades a nivel regional y a nivel mundial, que fueron un canal para que pudiera yo comprometerme y avanzar en mi participación misionera y también invitar y hacer participar a otros y enviar a otros también en misiones, que ha sido una buena parte de estos años de ministerio. Bueno, realmente una vida muy intensa, y damos gracias al Señor por todo lo que Dios te ha mostrado y ha guiado tu vida. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Dónde naciste? ¿Cómo recibiste al Señor? Danos un comentario de esto. Bueno, en el Gran Buenos Aires, para la gente que mira este programa, que son muchos fuera de Argentina, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, allí me crié con mis padres y mis dos hermanos. Somos 3 hijos en total. Y mi familia era una familia, y sigue siendo en gran parte una familia cristiana de forma más bien nominal, como muchos en Argentina. Así que la participación en aspectos de religión o cristianismo era muy básica. Bautismo y primera comunión. Y cuando crecí, comencé a tener inquietudes sociales, inquietudes humanas, inquietudes también de cierta manera políticas. Comencé a involucrarme y a interesarme más en varios de estos aspectos. Eso a través de una serie de situaciones me llevaron a la iglesia donde yo era de pequeño enviado por mi mamá para la escuela dominical.
y esa iglesia seguía a 2 calles de mi casa. Así que fui a buscar a mis hermanos que iban a la reunión, y ahí empecé a hablar con unos y con otros, y fui otra semana, y fui a otra semana. Y bueno, para hacer la historia muy corta, en diciembre del año 77 fue cuando, escuchando un mensaje de uno de los que había sido jóvenes en la época que yo era niño, predicaba sobre Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa noche entendí muy poco, pero creo que es suficiente para decir a Jesús que viniera a mi vida. Necesitaba esa libertad que solamente Él podía ofrecer, así que ahí tomé esa decisión de abrir mi corazón y entregar mi vida a Jesús. ¿Y qué edad tenías cuando recibiste el llamado a hacer algo más, a estar pastoreando, a tener un servicio exclusivo al Señor? ¿Qué edad tenías? Mira, creo los tiempos de distintas decisiones en distintas edades, o sea, distintas decisiones en distintas edades, ¿no? En el año 79 yo salgo al barco con 20 años, así que era todavía bastante joven, y en aquel momento no podía salir del país sin la autorización de mis padres para ubicarme. Las cosas han ahí cambiado muchísimo, ¿verdad? Ahí fue mi primera experiencia de servicio y de capacitación, de formación. Fueron los años de discipulado misionero, por así decirlo, porque fue viajar a distintos lugares mientras trabajaba a bordo del barco, y aprendía en la práctica, y aprendía a través de todo lo que el barco ofrecía. Y cuando volví de Argentina, en el año 88, ya con cerca de 26, 27 años, fue cuando la iglesia de la cual yo era miembro comenzó un proceso para mi ordenación al pastorado. Así que cerca de los 30 años fue mi ordenación al pastorado, pero mi servicio comenzó con ese primer paso yendo al barco cuando tenía apenas 20 años. Ahora, todo lo que viviste en el barco con OM te ayudó para generar luego la entidad acá en Argentina y lo de AMI, ¿no? Que realmente es incalculable, invalorable. ¿Cómo lo sentís vos eso? Bueno, sin duda que lo primero fue hacer mi propio camino de aprender, de crecer, de madurar, de desarrollarme en esos años de formación misionera con el barco, luego en España, en Alemania, en Austria, en otros lugares juntamente con OM, luego volver a Argentina para colaborar con quien estaba en aquel momento llevando la obra, el hermano Luis Perfetti, ya con el Señor, y luego finalizado él su servicio, me designan a mí como director para OM en Argentina. En total termino sirviendo 19 años con esa misión. Y cuando estaba tomando una pausa, pensando en varias posibilidades de preparación, de servicio y demás, viene la invitación de la Convención Bautista de Argentina, y entonces acepto esa invitación y comienzo a desarrollar lo que hoy se llama la Agencia Misionera Internacional. No había ese instrumento, no existía cuando yo comencé, estaba muy limitado el tema de misiones, y sin duda que mi camino de servicio personal, primero, de haber trabajado en equipo y de haber sido parte de Operación Movilización, pero luego de haberme puesto a estudiar, a leer, a investigar. Recuerdo que en la formación de la AMI hice un montón de entrevistas con entidades también de otras denominaciones, viajé a Brasil para ver cómo otros estaban haciendo el trabajo, así que del proceso de experiencia que yo había hecho, pero también de investigación, y en tercer lugar, que debería ser el primer lugar en realidad, porque así fue, de oración y de búsqueda del Señor respecto de qué se debía hacer, de esos tres elementos, ¿no? Oración y búsqueda del Señor. Experiencia previa e investigación, visitas y entrevistas, surge el proceso que yo luego llevo adelante para formar la Agencia Misionera Internacional. Bueno, como te dije anteriormente, una vida muy intensa, seguramente te marcaron muchas cosas en la vida, porque Dios tenía propósito con tu vida y aún lo tiene, porque estás haciendo tareas tremendas que lo vamos a enunciar en el siguiente bloque. Te pido que me esperes unos minutos, hacemos un breve intervalo musical y volvemos. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto.
vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud carza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. En 1979 lanzamos una película que cuenta la historia de Jesús, una historia de esperanza y reconciliación. Con la ayuda de nuestros socios alrededor del mundo, hemos traducido esta poderosa película en más de 1,600 idiomas. De la ciudad a las montañas y hasta lo más remoto de las selvas, millones han podido conocer de su historia. Sin embargo, todavía hay millones que no lo conocen. ¿Y qué hacemos con los que no lo conocen? Desde nuestro comienzo, nuestro enfoque ha sido que el mundo conozca a Jesús. Hoy en día tenemos muchas otras formas de compartir su historia. Por ejemplo, nuevos medios de comunicación, plataformas digitales rápidas y accesibles. Cada día millones de personas están siendo impactadas y nuevas generaciones están creciendo. Ahora, como nunca antes, Dios está utilizando nuestros talentos, herramientas y estrategias en preparación para algo más grande. Junto a otros ministerios, Dios está llamando a llevar a cabo la gran comisión. A pesar de que el mundo está bombardeado con tantas distracciones, Él nos usa para impactar a otros. Dios nos ha dado una herramienta personal para llegar a donde el mensaje de Cristo no ha podido llegar. Este es nuestro llamado, nuestra labor, nuestra misión. Aún no hemos logrado la meta y no descansaremos hasta que todos conozcan a Jesús.
Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo. Estamos con el pastor Daniel Bianchi. Realmente damos gracias al Señor de poder compartir este tiempo que nos es de mucha bendición. Gracias, Daniel, nuevamente por estar allí. Y como te decía en el bloque anterior, en este momento estás como director de Lausana para esta parte del mundo, si mal no recuerdo, pero cuando te convocaron para hacer esta tarea, ¿cuál fue tu sensación? Mira, fue una enorme alegría porque seguramente muchos que están viendo este programa conocen los dos nombres que iniciaron el movimiento, como fueron Billy Graham y John Stott. Ellos fueron los iniciadores de este movimiento y Lausana ha contribuido a la Iglesia a nivel mundial en la reflexión, en el compromiso, con 4 grandes propósitos, principales propósitos. Uno tiene que ver con la evangelización mundial, otro con la plantación de iglesias, otro con la formación de líderes, sobre todo enfocando las nuevas generaciones, y el cuarto con el impacto del evangelio en la sociedad. Entonces, cuando los hermanos de la Dirección Internacional me convocan diciendo que habían hecho un sondeo y se habían comunicado con otros líderes en América Latina y que habían dado mi nombre, y entonces me invitaban a ser parte como director para toda América Latina, esto es México hacia Argentina, fue un privilegio y una enorme responsabilidad, porque un ministerio que uno valora, sin duda poder ser parte y poder ayudar a crecer y servir en él, doble bendición. Sí, realmente una bendición muy grande, porque todo el camino anterior, que ya lo citamos en el bloque anterior, todo esto te ayudó y seguramente también para poder llevar la voz cantante de lo que está sucediendo en esta parte del mundo a lugares donde a lo mejor no tienen idea de lo que pasa por aquí, ¿no es cierto? Bueno, es así, justamente uno de los propósitos que tengo como director de la región, y entre paréntesis puedo mencionar que hay 12 regiones en el mundo, o sea que Lausana se estructura en 12 regiones. Entonces, como director de la región para América Latina, justamente ese es mi propósito, Carlos, bueno, entre varios, es conectar a América Latina con la iglesia global, ya que Lausana es una plataforma de encuentro global con todo el mundo, gente de Asia, de África, de Medio Oriente, de Europa, América del Norte, Oceanía, y poder poner la iglesia en América Latina, llevar una perspectiva, una voz latinoamericana en esos ámbitos internacionales donde, como decís, no se escucha mucho, y es parte de mi propósito, que la voz latina se escuche. Tenemos mucho que contribuir y también mucho que aprender. Así que es un doble camino, conectar la iglesia latinoamericana con la realidad del mundo, pero también traer toda esa conexión a América Latina para que ambos seamos enriquecidos. Qué interesante, me acuerdo mucho de los tiempos que nos tocó vivir en la red Misiones Mundiales, y realmente muchas ideas traía a la mesa directiva que nos ayudaron mucho en llegar a lo que hoy es la red Misiones Mundiales, una plataforma realmente que Argentina la está disfrutando, y muchos países de los alrededores están viendo lo que pasa en Argentina, ¿no es cierto? Así es, la red, nuevamente para los amigos que no conocen tanto, es un espacio abierto, participativo, con entidades de envío de distintas denominaciones, con centros de capacitación misionera, también con obreros y con iglesias enviadoras que miran a la iglesia argentina en su conjunto y procuran trabajar en proyectos y de forma cooperativa para movilizar y para facilitar la misión de toda la iglesia argentina. Entonces es un lindo modelo, porque nos sentamos de distintas organizaciones, de distintas denominaciones, distintas experiencias, y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que la iglesia en su conjunto argentina, la iglesia del país, pueda ser una iglesia más misionera, más participativa? Hay redes así en otros países, y animamos a quienes nos miran a acercarse y a ser parte en la que tienen en su propio país.
Bueno, qué lindo, ¿no? Y sobre que era poco lo que hacías, encima también te pusiste con Conexión Oriental. Vemos allí detrás tuyo algo que tiene que ver con la iglesia perseguida, con Conexión Oriental. Eres el director aquí en Argentina, si mal no recuerdo, ¿no? De Conexión Oriental. Coméntanos un poquito, por favor. Bueno, esto nace, Carlos, el proceso nace realmente cerca del 2006, pero de forma más cercana en el tiempo. 2012, 2013, había en las noticias de todo el mundo el crecimiento muy serio y preocupante de ISIS en Medio Oriente, tomando parte de Siria, norte de Siria e Irak. Y las noticias daban cuenta, en 2013, 2014, de las decenas de miles. De hecho, llegaron a salir más de 1 millón de personas, producto del conflicto que había iniciado en Siria y se había extendido a Irak. En esa época, en oración y demás, entendí que nuestra participación como argentinos y como latinos debía ser, además de orar, de poder acercarnos a ese lugar y llevar una palabra de aliento, un abrazo de apoyo y cualquier otra expresión concreta que le mostrara a los hermanos que estaban sufriendo o pasando momentos difíciles que no estaban solos. Así fue como en 2014 invité por medio de la red a quienes me quisieran acompañar a un viaje a Medio Oriente. Viajamos 34 personas en ese primer viaje y fuimos a hacer eso, fuimos a orar, fuimos a acompañar, fuimos a decir aquí estamos, y el Señor nos conectó con unos, con otros, con pastores, con obreros, con gente realmente muy hermosa, unió nuestro corazón. Al año siguiente, el 2015, invitamos a 6 de los líderes de Medio Oriente que habíamos conocido a nuestra primer cumbre, que organizamos cada 3 años, que llamamos Cumbre por los Refugiados y Perseguidos, y así esto comenzó a crecer en los países que invitaban equipos para visitar, porque sabían lo que habíamos hecho en ese lugar, y ver las necesidades que se estaban multiplicando, porque sabemos muy bien que el tema de refugiados y el tema de cristianos perseguidos, limitados, restringidos, es una realidad creciente en el mundo. Así que como fruto de aquel primer viaje y de un proceso previo, que lo hago muy breve por cuestiones de tiempo, decido, con una clara convicción de parte de Dios en mi corazón, que había que crear un espacio para facilitar la conexión de la Iglesia en América Latina con refugiados, cristianos perseguidos, especialmente en Medio Oriente y más allá. Y entonces así nace Conexión Oriental. Y justamente lo que tengo acá atrás tiene que ver con un énfasis que estamos haciendo cada año, y en este año en el cual estamos, la pandemia no nos permite reunirnos, así que hacemos toda una semana sobre el tema de cristianos perseguidos. Ya en junio habíamos hecho una semana por los refugiados, que es nuestro otro énfasis, y ahora en noviembre hacemos un énfasis en las iglesias perseguidas. ¿Esto cómo va a ser? ¿Por Zoom? ¿Cuál es la característica que piensan hacer? Sí, Carlos, lo hacemos por Zoom porque es participativo, formamos grupos, de hecho estamos diseñando también la posibilidad de talleres de forma simultánea con distintas temáticas. El día domingo será un evento abierto, gratuito, libre para todos. Estamos invitando a iglesias también a conectarse a la emisión del programa, que va a ser el inicio, y luego desde el lunes hasta el sábado tendrán un costo con el cual vamos a hacer frente a todo lo que esto implica y a entregar también ofrendas a muchos de los que van a participar. Y vamos a tener enfoques regionales en cada uno de los eventos, o sea, qué pasa en América Latina, qué pasa en Asia, qué pasa en Medio Oriente, qué pasa en África, y entre ellos vamos a tener al pastor Andrew Brunson, que estuvo en la cárcel en Turquía durante 2 años. Muchos hemos estado orando por él, seguramente el nombre es muy familiar por eso. Vamos a tener a Ted Blake, que es uno de los directivos de Puertas Abiertas. Va a estar Alan Matamoros, que está trabajando hace más de 20 y algo de años en el contexto de Medio Oriente y Norte de África. Tendremos también un especialista que está trabajando en Corea del Norte para contarnos qué ocurre en el lugar. Y bueno, alrededor de todo ese tema central habrá presentaciones audiovisuales, tiempo de oración, recursos y música de distintas partes del mundo.
Bueno, tenernos al tanto, Daniel, de todo esto, porque vamos a estar promocionándolo en el programa para que la gente también se involucre y pueda ser bendecida a través de toda esta tarea. Nos queda un par de minutos, Daniel, y te pediría que nos dejes una reflexión. Bueno, quisiera que pienses conmigo de una manera diferente a lo que quizás has pensado en misiones hasta ahora. Y quiero proponerte que pienses misiones desde este lugar. Misiones como la invitación de Dios para que te unas con lo que Él quiere hacer. Cuando uno comprende que ser parte de la misión es responder a la invitación, a la convocatoria de Dios, cambia nuestras perspectivas de manera completa. Tenemos que decirle cuando lo entendemos así, Señor, no pases de largo. Señor, aquí estoy. Por favor, haceme parte, incluíme. Por favor, Señor, dame un lugar en lo que querés hacer. No me lo quiero perder. No pases de largo. Eso es misiones. Cuando ves lo que Dios está haciendo, cuando entendés lo que Él se ha propuesto hacer en el mundo, no puedes otra cosa que decir, Señor, incluíme, haceme parte. Y te puedo asegurar que abre un camino que no te podés imaginar a todo lo que te vas a llevar, porque estar con Dios en misión es lo mejor que nos puede pasar. Aceptá esa invitación, que no pase de largo. Ingresá, sé parte, incluíte. Dios quiere que así sea. Interesante, comparto totalmente este pensamiento y de hecho, bueno, Dios nos ha llamado a hacer esta tarea, algunos en una parte del trabajo, otros haciendo otra tarea. Bueno, el Señor es el dueño de la obra y Él sabe dónde ubica a sus soldados. Te agradezco, Daniel, por este tiempo. Muchas gracias por participar y por traernos y refrescarnos todas estas cosas tan valiosas. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Otro a la distancia. Dios te bendiga.